Bueno, vamos a iniciar, hermanos. Buenos días con todos. Buenos días, hermanos. Qué bueno poder saber que están aquí desde la hora que comience el servicio. Qué bueno eh, poder tener nuevamente esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Como saben, hemos estado congregando más de 3 meses aproximadamente, desde que se permitió nuevamente congregar, desde que se permitió nuevamente tener reuniones en la iglesia. Pero lamentablemente la semana pasada el presidente ha anunciado nuevamente que va a haber restricciones en las cuales la iglesia también está involucrada. Y por eso es que hoy día estamos haciendo la enseñanza de esta manera. Estamos vía Facebook y no por nuestra iglesia, ¿no? Lo cual es triste, hermanos, es triste porque habíamos venido de estar 3 meses nuevamente juntos y estábamos pasando un tiempo muy, muy, muy bueno, de mucha bendición, ¿verdad? Sé que muchos de nosotros necesitábamos ya congregar y gracias a Dios se dio el tiempo, se dio el momento. Pero ahora nuevamente tenemos que estar así. A mí no me contenta tanto estar así, hermanos. No por lo difícil que es solamente transmitirnos, porque en verdad a veces es un poco complicado, puede presentarse inconvenientes por el internet, la bulla y todo eso, ¿no? No solo por eso, sino porque considero y creo que la iglesia, o sea, debemos estar unidos, debemos estar juntos. Creo que es una necesidad, en verdad. Y por eso no me agrada mucho tener que hacer esto. Si no me gustaría estar con ustedes en la iglesia, verlos, saludarlos. ¿Qué importa hablar 1 minuto, 2 minutos y luego irnos? Solo el hecho de estar ahí, de vernos, de poder entonar una alabanza, una adoración, así sea bajito, lo que estés cantando, no sabes lo gratificante, la bendición, lo valioso que puede ser para todos los que están ahí, en verdad. Y por eso considero que es un día triste, en verdad. Es un día triste porque no podemos otra vez estar juntos, hermanos. Dios mediante va a ser 3 semanas, 15 días, que es lo que el gobierno ha establecido. Pero como ha comenzado domingo, va a terminar un domingo, pues, ¿no? Entonces por eso va a cubrirse por 3 domingos. Entonces, hermanos, ese es el anuncio, que durante 3 semanas vamos a estar transmitiendo las enseñanzas por Facebook. Este domingo, el siguiente y el que viene. Y les animo, hermanos, que podamos ser fieles. Aun cuando quizás no es lo que quisiéramos hacer, de estar viendo un celular o viendo una tele a alguien que enseña, pongamos todo de nuestra parte para poder escuchar la voz de Dios, poder ser bendecidos durante este tiempo. Entonces, ¿qué les parece si oramos para poder comenzar? ¿Ya, hermanos? Padre Santo, te doy las gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú estás en control de todo, Dios. Y tú sabes por qué estás permitiendo que nuevamente tu iglesia, Señor, esté cerrada, o el local esté cerrado de una manera, Dios. Ayúdanos a poder ser guiados por ti. Ayúdanos, Señor, a poder buscar hacer tu voluntad. Ayúdanos a obedecerte siempre a ti, Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que está pasando, estoy vivo, estamos vivos y estamos sanos, Señor.
No permitas, Señor, que nos enfriemos. No permitas que caigamos en el ocio. No permitas que nos vayamos al mundo, Dios. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Dios. Y oro por este tiempo, por tu palabra, para que tú la bendigas, para que tú la uses, para que pueda transformar nuestro corazón, renovar nuestra mente, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado hace 3 meses ya. 2 meses en realidad, que es el libro de los Efesios. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 2 desde el versículo 11 hasta el versículo 19. El día de hoy vamos a concluir el capítulo 2. Vamos a ver 4 versículos en realidad. Vamos a ver 4 versículos y poder cerrar esta sección del capítulo 2 y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Antes de continuar, hermanos, quizás lo vuelva a repetir al final, pero la verdad es que yo ahorita estoy preocupado. Mientras estaba orando, se me ha venido algo a la mente que ya lo había pensado hace 2 días, 3 días, y es que creo que yo ahorita estoy muy preocupado por el tema del COVID y todo eso, ¿no? Porque personas cercanas a mí o de mi esposa han sufrido pérdidas, están ahorita mal y es difícil la situación. Dios quiera que ni uno de nosotros tenga que pasar por esa situación, ese momento, ¿no? Sabemos que estamos en las manos de Dios, pero Dios quiera que no tengamos que padecer eso de ahí, hermanos, y mucho menos tener que atravesar la pérdida de alguien o ser uno mismo quien tenga que partir, ¿no? Eso es una preocupación real, es una preocupación que yo tengo, y créanme que me estoy cuidando bastante ahora, mucho más, me estoy cuidando mucho más. No quiero pecar de imprudente, de relajado. Pero algo que también he tenido en mente estos días es que hay otro tipo o hay otra cosa que puede causar una muerte en nuestras vidas también como hijos de Dios, como cristianos. Debemos cuidarnos del COVID, debemos cuidarnos, protegernos, pero hay algo que me está preocupando mucho más que eso. Y lo que me preocupa es esto, hermanos. Es que muchos de nosotros, por esta nueva cuarentena, que Dios quiera y suplico que solamente sea 15 días, no se alargue, en verdad. Oro y suplico y ruego para que solamente sea estos 2 o 3 semanas máximo. Porque mi temor, hermanos, es que todos nosotros nos enfriemos. Porque créanme que no es lo mismo tener nuestra iglesia así como ahora estamos. Mi temor es eso, de que muchos de nosotros tengamos una muerte espiritual en un sentido, un enfriamiento, un estancamiento. Yo sé, hermanos, que durante los 8 o 10 meses que hemos estado en la cuarentena pasada ha sido complicado para muchos, y aún hasta el día de hoy muchos de nosotros nos cuesta levantarnos, nos cuesta estar animados, nos cuesta tener esa pasión, esa intimidad con nuestro Señor. Nos ha costado porque hemos estado viviendo de una manera fuera del ámbito en el cual deberíamos haber estado, que es la iglesia presencial. Y mi temor es eso el día de hoy, que nuestros hermanos, que amigos míos de nuestra iglesia y de todas las iglesias se enfríen por esto. Que en lugar de aprovecharlo, comiencen a hacer cosas que no son malas, pero que para nada contribuyen para su crecimiento y para su madurez espiritual.
Hay que cuidarnos del virus, sí, hermanos. Pero en el peor de los casos, vamos a decir que nos dé el virus y tengamos que partir, morimos. Pero inclusive eso es bueno porque es ganancia. O sea, la muerte en realidad no es lo peor que nos puede pasar, hermanos. Y es por eso que mi preocupación está más inclinada al tema espiritual, porque sería bien feo, sería bien triste, hermano, que muchos de nosotros nos enfriemos a tal punto que ya no asistamos a la iglesia o que estemos tan mal, que sí escuchemos las enseñanzas, pero pero que tu vida personal, tu vida en secreto esté recontra mal. Considero yo que eso es peor que morir físicamente. Que estés alejado de Dios, de tu iglesia, durante el tiempo que estás en vida en este tiempo, creo que es peor que morir y partir a la presencia de Dios. Y por eso, hermanos, mi ánimo, mi deseo es que nos cuidemos mucho, no solamente con la mascarilla, sino cuídate en tu vida espiritual. Lamentablemente muchos hermanos de nuestra iglesia ya no vienen a la iglesia. Algunos de ellos perdieron contacto completo de nosotros. Le escribimos, le hablamos, pero no nos respondieron. De repente están en el mundo, no sé, pero ya no están. Eso pasó durante los 8 meses, 10 meses de la cuarentena. Dios quiera que eso no pase ahora. No te relajes, no nos relajemos, hermanos. Que no sea un tiempo para que te eches a ver Netflix nada más. No, hermano, aprovéchalo. Comienza con el pie derecho este tiempo. Eso quería decirles, hermanos. El día de hoy, como dije hace un momento, vamos a continuar con el capítulo 2, donde vamos a ver 4 versículos, donde Pablo va a cerrar lo que él, como ministro de Dios, quiere transmitirnos. Dios va a usar a Pablo para decirnos una verdad muy importante para nuestra vida. Y es propicio, es preciso, porque tiene que ver con la iglesia. Y justo hoy en día no estamos unidos, no estamos juntos como iglesia. Y Pablo, vamos a ver qué es lo que nos quiere decir el día de hoy. La semana pasada, hermanos, vimos que Pablo nos presentó un cuadro oscuro de nuestra posición frente a la sociedad, de quiénes éramos antes, ¿no? Hace 2 semanas habló de nuestro tema espiritual, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos controlados y manipulados por el príncipe de la potestad del aire, que éramos por naturaleza hijos de desobediencia, hijos de ira, pero que Dios nos dio vida. Eso fue la semana antepasada. Y la semana pasada vimos que Pablo también nos quiso mostrar que nosotros no solamente estábamos muertos, sino que en cuanto a nuestra condición delante de Dios no éramos nada, porque no éramos judíos. Él nos contó, nos enseñó, Dios nos dijo que recordemos que en otro tiempo nosotros, en cuanto a la carne, éramos incircuncisos, ¿no? O sea, no pertenecíamos al pueblo escogido de Dios. Y pertenecer al pueblo escogido de Dios te daba cierta ventaja o cierto privilegio, llamémoslo así. ¿Cuál era ese privilegio? Que tenías a Dios cerca a ti, que tenías su presencia, que tenías sus promesas, que tenías sus pactos, que tenías su cuidado, que tenías su protección. Esas cosas no existían, no estaban en nuestra vida. Por eso es que Pablo en la semana pasada nos dijo, ustedes estaban sin esperanza, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban sin Dios en el mundo. Esa era su condición de ustedes, estaban mal, sin esperanza, tristes, una vida de miseria. Pero, gracias a Jesús, ahora estamos cercanos, dice. Antes estábamos lejos, pero ahora estamos cercanos por la sangre de Cristo. Él, gracias a su sacrificio, nos reconcilió. Hizo que de ambos pueblos, judíos y gentiles, donde nosotros estamos incluidos, porque gentil significa no judío,
lo cual abarca a todas las personas que no son judías, y ahí estamos nosotros. Él dice que Jesús hizo paz para con los dos pueblos, derribando la pared que en un momento nos separaba, pared que los mismos judíos habían levantado por la ventaja o los privilegios que tenían. Solamente los judíos podían acercarse a Jesús, a Dios. Pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, hoy nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios sin necesidad de cumplir con un rito o un mandamiento o una regla que Dios le dio a los judíos. No necesitamos un sacerdote intermediario para poder acercarnos a Dios. Gracias a Jesús, todo lo que podía ser un impedimento para alguien que no era judío, para que se acercara a Dios, hoy ya no está. Y hoy todos somos conciudadanos de este nuevo pueblo. Somos un solo pueblo ahora, hermanos. Ya no hay dos pueblos, ya no hay judíos y gentiles. Todos somos un pueblo. Y de eso es lo que Pablo va a hablar ahora. Que ese nuevo pueblo es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Es el lugar donde ahora Dios habita su presencia. Y esto es algo maravilloso, hermanos, porque ahorita vamos a ver que nosotros estamos incluidos ahí. Entonces, para recordar, solamente voy a leer desde el versículo 19 al 22, ¿ya? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermano, yo te animo en verdad que si estás en casa, le des toda la importancia a este tiempo, que puedas estar concentrado, que tengas tu Biblia en mano. No nos relajemos a solamente escuchar y estar haciendo nuestras cosas. Escucha atentamente, porque Dios te quiere decir algo. Y Pablo continúa este capítulo 2 diciendo, ustedes ya no son extranjeros, ahora ustedes son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que Pablo vino hablando la semana pasada, ¿no? Antes no éramos miembros de la familia de Dios, antes no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero gracias a Jesús, hermanos, hoy somos miembros de la familia de Dios. Eres hijo de Dios, eres su familia. Imagínate esa posición, imagínate esa condición, eres familia de Dios. Hermano, la familia es un lazo muy fuerte. Vayas donde vayas, la familia es lo más importante. Si tú eres padre, puedes entenderte que tener hijos, tener a tu esposa en casa, o sea, es lo más valioso, lo más importante, lo más elevado que puedes tener en este mundo. Y ahora tú y yo, gracias al sacrificio de Jesús, eres también parte de la familia de Dios, hermano. Estás bajo su cobertura de Dios, estás bajo la cobertura o el cuidado, la protección de Dios. Por ser familia de Dios, por consecuencia, todo lo que es de Dios, todo lo que Él tiene para ti, o todo lo que Él tiene para darte, ahora es tuyo, porque eres su familia, porque eres parte de su linaje, porque eres su pueblo santo ahora. Ya no eres un extranjero. Somos extranjeros en este mundo. Estamos de pasada. Ya no pertenecemos a este mundo. Pero hay un lugar donde ahora tu nombre está escrito. Tienes un lugar. Gracias al sacrificio que Jesús hizo por ti.
Luego Pablo en el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me gusta mucho esto, hermanos, porque no solamente Pablo nos ha enseñado, no solamente Dios nos ha enseñado de que ahora somos uno, que de dos pueblos Dios hizo uno gracias a Jesús. No solamente nos ha enseñado que ahora somos familia de Él, sino que ahora nos presenta una metáfora distinta, pero con el mismo propósito, que ahora nosotros somos un edificio, somos una casa, somos una construcción, dice. De esa manera Él nos está ahora explicando lo que ahora somos. Somos un edificio, una obra en construcción. Eso es lo que dice el versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora está usando una ilustración, algo que de repente él estaba muy familiarizado, porque en ese tiempo había grandes arquitecturas, grandes templos, grandes lugares hermosos en construcción o construidos. El templo de Salomón, templos de repente hasta paganos, pero en estructura grandes, bonitos, majestuosos, en estructura hablando. Y Pablo eso trae a la mente para poder mostrarnos algo tan importante. Y es que nosotros, como dice en el versículo 20, que dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hermanos, la idea de Pablo al decirnos este versículo es que este nuevo pueblo, esta nueva familia, es como un edificio. Es un edificio, es una casa que está siendo edificada día tras día. Y después te dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y a lo que se refiere Pablo diciendo esto, hermanos, es que la enseñanza, la doctrina de los apóstoles y de los profetas, que fue dada del Antiguo Testamento y el Nuevo, es la base, es el fundamento de nuestro edificio, de nuestra casa, del templo, llamémoslo así. Somos un templo. Tú eres un templo, yo soy un templo. Y todos los que han venido a Jesús y son creyentes pertenecen a esa edificación, pertenecen a esa obra en construcción, pertenecen a ese templo. Pero debes saber de que la base o el fundamento de este gran edificio en el cual tú y yo estamos incluidos, gracias a Jesús, tiene como base, tiene como fundamento la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Y es muy importante saber esto, hermanos, porque la doctrina y la enseñanza que los hombres de Dios que Él utilizó para tener lo que ahora tenemos en mano, es fundamental para que una iglesia sea iglesia. Sus enseñanzas, sus profecías que apuntaban a una persona a la cual ahorita Pablo va a mencionar, eran la base de lo que hoy es la iglesia. Sin las enseñanzas de estos grandes hombres utilizados, inspirados por Dios, ya no tendríamos rumbo, no sabríamos a quién adorar, seguir. No es mérito de ellos como individuos, sino es poder de Dios que se manifestó en sus vidas. Y por eso es que Pablo los pone ahí como la base de este gran edificio que hoy se llama iglesia, que está en construcción. Pero también añade algo muy importante, que es el tema justo del día de hoy. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, no es que haya dos fundamentos. Solo hay uno,
Solo hay una base, es Jesús. Jesucristo es la base de este edificio. Pero Víctor, hace un rato acabas de decir que la doctrina y las enseñanzas de los profetas y los apóstoles son la base, el fundamento. Sí, he dicho eso, pero no son dos cosas distintas. Al final, si te das cuenta, es lo mismo. Porque ¿de quién hablaban los profetas y apóstoles? ¿A quién apuntaban? ¿A quién nos querían revelar? ¿A quién nos querían enseñar? A Jesús. A Jesús. Sus enseñanzas, sus profecías eran cristocéntricas. Todo tenía que ver con Jesús, hermanos. Todo tenía que ver con el Mesías que en algún momento iba a llegar. Y llegó. Pero Pablo también quiere mostrarnos que la base o la principal piedra de esta gran construcción llamada iglesia es Jesús. Es la principal piedra del ángulo. Y me gusta mucho este título que de una manera se le da a Jesús como la piedra angular, porque hay muchas historias. Hay una que encontré que tenía que ver con la construcción del templo de Salomón. Cuando estaban construyendo, le llegaban muchas piedras que iban a ser utilizadas. Estas piedras ya venían talladas, ya venían así cortadas, así como solamente para colocarlas. Y de pronto vieron una piedra que aparentemente no encajaba en ningún lado. No le dieron importancia, no le dieron el valor, no se dieron el tiempo de repente analizar dónde podría ir eso, porque si llegó esa piedra enviada de otro lugar para la construcción, tiene un propósito, es para ser útil. Pero ellos, al ver que no tenía de repente las características que ellos estaban buscando o a lo que ellos estaban acostumbrados, dice que le hicieron a un lado. La botaban y cada vez estaba más descuidada al punto que estuvo desechada. Mientras construían el templo, mientras construían esta gran obra, al final se dieron cuenta, cuando ya estaban a punto de concluir, de terminar esta gran obra, que faltaba algo. Y eso que faltaba era lo más importante, era lo que iba a sostener, lo que iba a dar estabilidad a toda la construcción, la piedra principal, la piedra angular. Y dice que mandaron un aviso a las personas que preparaban estas piedras, diciéndole, ¿por qué no nos enviaron estas piedras si es muy importante? Y los hombres le dijeron, sí hemos enviado eso. Sí lo hemos enviado. Todo lo hemos hecho llegar. Y no se nos ha pasado esta piedra tan importante que es la piedra angular. Así le llamaban. Y de pronto los constructores, los obreros, se recordaron que una piedra la cual ellos desecharon, la cual no le dieron el valor. Y recordaron que eso era. Y al final de ahí viene esta ilustración que Pablo quiere usar, de que la piedra que en un momento fue desechada ha venido a ser la piedra principal de la construcción. Sin esa piedra no se podía mantener un equilibrio o una estabilidad en el templo. Y Pablo ahorita nos enseña, hermanos, que de ese gran edificio que somos nosotros, la iglesia, la cual está en construcción, Jesús es la piedra angular, hermanos. La piedra angular tiene la capacidad, hermano, o tiene el propósito de alinear cómo debe ir la construcción. Por eso es que es la piedra principal. Porque dependiendo de esa piedra, que normalmente la ponían en esquina, hoy en día no, hace mucho tiempo la ponían en las esquinas. En las esquinas las ponían y eso determinaba cómo iba a ser la construcción. Pero también le daba rigidez, le daba estabilidad. O sea, esta piedra, hermanos, es recontra importante para cualquier construcción. Es como las columnas. Tú no puedes construir una columna si es que no puedes construir una casa si no tienes columnas. Es importante. Y Pablo está diciendo, ustedes están siendo edificados sobre el fundamento de las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas.
donde Jesús es la piedra principal, la piedra del ángulo. Él es el que sostiene tu vida. Y me gusta mucho esto porque muchos creen que la piedra o el fundamento de la iglesia es Pedro. Los católicos creen que Pedro es la base de la iglesia, porque según ellos Jesús les dijo que sobre él se edificará su iglesia. Pero eso es falso, hermano. La iglesia está sobre la roca que es Jesús. Él es la roca. Él es la roca de tu vida, es la roca de mi vida. Él es el que, al estar en nuestra vida, nos da alineamiento, nos da dirección, nos da estabilidad, nos da seguridad. Entonces, hablando de la iglesia, de este edificio, hermanos, dice, siendo edificado o edificado sobre el fundamento. Cuando dice edificados, es como que la obra no se terminó. Siendo edificados o edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Es como algo continuo que está pasando. Por eso es que al inicio dije, somos una obra en construcción, donde la base es Jesús y las enseñanzas que apuntaban a Él. Pero somos un edificio, hermanos, que normalmente cuando tú ves un edificio, cuando te vas por Miraflores, San Isidro, tú ves un edificio y nunca lo ves crecer. Ya terminó la obra, ahí está ya están viviendo, se terminó todo, no hay nada más que hacer. Pero cuando habla del edificio, la iglesia, es un edificio, hermano, que está constantemente en crecimiento. ¿Y saben por qué? Porque somos algo orgánico, algo vivo. Somos algo vivo, hermanos. Nosotros prácticamente somos esos ladrillos, hermanos, que están edificando, que están puestos sobre la base, que es Jesús, tratando de formar y crecer, hacer crecer más este edificio llamado la iglesia. Tú y yo somos esos ladrillos, si lo vemos de una manera individual o singular. Pero cuando hablamos de pluralidad, todas las iglesias que realmente están en Cristo y que realmente son verdaderas, somos también esos ladrillos. De una manera singular podemos verlo como que nosotros somos esos ladrillos, pero de una manera plural podemos ver que cada iglesia es ese ladrillo. Entonces, somos nosotros ladrillos que estamos siendo edificados sobre el fundamento y la piedra angular que es Jesucristo. En Pedro, hermanos, capítulo 2, Oscar está enseñando este libro, hay una parte donde él habla de esto. Pedro también tenía en mente esta idea de la construcción que se está haciendo en la iglesia, de la obra que está Dios haciendo con sus propias manos. Y también habla de cuál es nuestra condición o responsabilidad frente a esta edificación. Nosotros somos ladrillos, como les dije, pero creo que la mejor palabra que se puede atribuir a nosotros como parte de esta obra es lo que Pedro dice. En 1 Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 5, Pedro dice esto: acercaos a Él, piedra viva. Acercaos a Él, Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Esa es la historia que les conté. Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, estoy volviendo a leerlo, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hermano, creo que esa es la mejor manera de describirnos. Somos piedras vivas, no ladrillos. Somos piedras vivas, edificados como casa espiritual. Eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy, hermano. Somos una obra en construcción.
Jesús está obrando en nuestras vidas. Jesús justamente para eso ha juntado a los dos pueblos que en un momento estaban separados, para hacer una iglesia, un edificio donde no haya división, donde no haya separación, donde no haya muros. Por un lado, hermanos, vean esto, por un lado Jesús derribó un muro, el cual separaba a los pueblos, el cual separaba a uno con otro por diferentes razones. Él derribó eso, ahora somos uno, pero también Jesús, al derribar un muro, levanta un edificio. Un muro, hermanos, es señal de separación de un lugar a otro. Un edificio habla de convivencia, habla de personas viviendo ahí. Por un lado, Jesús derriba los muros que separaban, y por otro lado, Él construye o está construyendo a su iglesia. Y nosotros somos esas piedras vivas, hermanos. Por ser piedras vivas, tenemos una responsabilidad. Jesús está obrando en nuestras vidas. Filipenses lo dice, que el que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Jesús está obrando. Pero hermanos, nosotros como hijos de Dios, como piedras vivas, que estamos sobre el fundamento que es Jesús, también tenemos una responsabilidad. Porque lo que Jesús está buscando es que nosotros podamos ser un edificio o una iglesia que glorifique su nombre. Y como somos una obra en construcción, nosotros tenemos una responsabilidad para que también eso suceda. No es que tú te quedes así de brazos cruzados o echado o tirado en tu sillón y Jesús se encarga de hacer todo. No. Jesús hace prácticamente todo, pero tú tienes algo que hacer como hijo de Dios. Tienes una responsabilidad de que la iglesia pueda crecer, siga creciendo. Y la pregunta es, sabiendo que somos una obra en construcción, y no estoy hablando, hermanos, como individuos, porque acá el tema no es crece tú, aunque en un sentido debes crecer, sino acá habla de la iglesia como un conjunto, como una unidad. Recuerda que el contexto en el que ha venido enseñándonos Pablo es de la unidad, es de un nuevo pueblo, de la familia de Dios. La pregunta es, ¿tú estás haciendo algo o qué estás haciendo tú para que esta obra, esta edificación que tiene como base a Jesús, el más importante, pueda crecer? ¿Qué estás haciendo tú? Pregúntate. Y sé honesto. ¿Qué estás haciendo tú por tu iglesia? Y cuando digo iglesia, hermano, no estoy hablando por la iglesia en general, porque solamente hay una iglesia. Las demás son como pequeñas casitas, como sucursales, pero solamente hay una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Pero tú, ¿qué estás haciendo en tu iglesia local, la cual te identificas, la cual congregas, para que pueda crecer? ¿Qué estás haciendo? Ponte a pensar en eso. Como dije, no estoy hablando de crecimiento individual. Estoy hablando de crecimiento grupal. Crecimiento con otros hermanos que pertenecemos a la iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pregúntate eso, hermanos. Hermanos, la iglesia es considerada por Dios, por Jesús, como la novia, como la esposa de Él, que la cuida, que la protege. La iglesia, hermanos, es lo más valioso para Dios. Y la iglesia eres tú y yo. La Biblia dice en Efesios, capítulo 5, versículo 27, hablando de los esposos, pero Pablo une a la iglesia para que se den cuenta de qué manera el hombre debe amar o cuidar a la esposa. Y usa una verdad
de la relación que Jesús tiene con su iglesia, y dice esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Jesús está haciendo ahora, tratando de que nosotros podamos ser lavados, purificados, santificados, para que Él mismo se presente o prepare a su propia novia como una iglesia que no tiene arrugas, no tiene manchas, y que es pura y santa. Eso es lo que está haciendo Jesús. Pero tú, ¿qué estás haciendo para que esto que Jesús está haciendo pueda suceder? Hermano, la iglesia es importante. Ahí en el mismo versículo que acabamos de leer, dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, escucha esto. La iglesia fue comprada por un precio. ¿Y sabes cuál fue ese precio? La sangre de Jesús, su muerte. Él dio todo por su iglesia. Él lo dio todo para que hoy exista la iglesia. Por eso es que Él es la cabeza de este cuerpo llamado iglesia, donde hay diferentes miembros, pero Él es la cabeza. Hermanos, la iglesia es lo más importante para Dios. Por eso es que entregó su vida por ellas, para hacer una iglesia donde ya no haya separación de pueblos ni nada de eso, solamente una iglesia. Y Él busca que crezcamos, que vivamos en santidad, que vivamos santificando nuestras vidas. Pregunto otra vez, ¿qué estás haciendo tú para que eso pase en tu iglesia? La iglesia es importante, hermanos. Lamentablemente, hermanos, mucha gente no considera que la iglesia es importante. ¿Y de qué manera lo muestran? No asistiendo a la iglesia. Mucha gente, no estoy hablando ahora en la cuarentena, mucha gente, hermanos, considera que venir a la iglesia no es necesario, que lo único que necesita es leer su Biblia y orar. Pero no es así, hermanos. Jesús murió para tener una iglesia donde había variedad de personas, donde había multitud de personas. Ahí quiere que tú estés. Jesús no ha muerto para que tú estés en tu casa y tú hagas tu propia rutina de leer y todo eso. No digo que es malo, pero eso no es iglesia. Muchas personas dicen: Víctor, no necesito ir a la iglesia si Dios está en todos lugares. Sí, es verdad, pero si eres hijo de Dios, necesitas la iglesia. Y mucha gente no viene a la iglesia justamente por eso. Porque dice: ¿para qué voy a ir si puedo orar acá? ¿O solamente Dios está en la iglesia? No, Dios está en todo lugar y Dios te escucha. Pero si eres hijo de Dios, perteneces a una familia. Y la familia de Dios se congrega o se reúne en un lugar, lo cual se llama iglesia. Las personas que viven así o que creen así no han entendido realmente entonces qué significa ser familia de Dios o hijo de Dios. Y ahora en la cuarentena está peor, hermanos. Mucha gente se ha mal acostumbrado ahora a ver las enseñanzas solamente por internet. Yo sé que hay personas que por diferentes razones no pueden venir a la iglesia. Razones reales, ciertas, de riesgo y muchas cosas. Y no estoy hablando de ellos. Sé que hay gente que de repente está enferma o son muy abuelitos y tienen una enfermedad. No estoy diciendo que ellos están mal. Estoy hablando de gente que sí puede venir y no viene. Y solamente prende el celular y se conecta. Hermano, quizás no les va a gustar mucho lo que voy a decir, pero eso no es iglesia. La iglesia es un conjunto de personas donde todos buscamos de Dios, donde todos alabamos, donde todos estamos siendo edificados. Porque si la iglesia no fuera necesaria, entonces no deberíamos congregar, pues, hermano, y cada uno por su lado. Pero eso no está bien.
¿Por qué crees que la Biblia en Hebreos dice, no dejemos de congregar como algunos lo tienen por costumbre? Hermano, eso es una costumbre, no congregar. Y es triste ver personas que no están congregando y no creen que están fallando en eso, solo porque son fieles conectándose a una enseñanza virtual. Pero no es así, hermanos. Por eso es que le dije al inicio, esto de acá no es como estar en la iglesia, hermanos. No es como estar en nuestro local. Ahora, hermanos, cuando digo iglesia, no estoy hablando de local. El local no es algo especial. Solamente es fierros y cemento. Cuando yo hablo de iglesia, hablo del conjunto de personas que han recibido a Jesús. La iglesia somos las personas cuando estamos reunidas. No dejes de congregar, hermano. Yo espero que esto no sea cierto, espero que no pase esto, pero yo he pensado en esto. Muchas personas, no muchas, de repente pocas personas cristianas están contentas que haya venido a la cuarentena, porque ya no van a tener que venir a la iglesia los domingos y ya no se tienen que levantar tan temprano. Ahora están felices durmiendo hasta más tarde. Yo creo que son pocos y espero que sean pocos. En realidad espero que no pase eso, que solamente sea una idea tonta mía. Pero también he pensado, hermanos, que muchas personas no tienen problema que las cosas se estén dando como ahora, que no podamos asistir. No es que están felices, pero tampoco tienen problema. Tampoco tienen problema. Lo único que quizás pasa por su mente en este tiempo de personas cristianas no es tanto la iglesia, ay, qué pena que no pueda congregar, no, ay, qué triste, ay, Señor, voy a orar para que esto cambie. No están haciendo eso. Están preocupados de, voy a cerrar mi local, uy, no voy a poder salir, uy, no voy a poder ir a ver mis familiares. No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Claro que hay que ver a nuestros familiares, claro que hay que tener deseo de verlos, hay que tratar de buscar sustento, es verdad. Pero en ni uno de esos pensamientos la iglesia está. Y eso es triste. Eso es triste, hermano. Que que nada te haya pasado cuando has escuchado la iglesia no se puede abrir. Perdónenme, hermanos, pero yo creo que eso no está bien. Que no sientas nada, que no se te venga nada a la mente. Y probablemente eso sea, hermanos, porque no le estás dando el valor o porque no entiendes realmente qué es la iglesia. Hermanos, necesitamos la iglesia. Nuevamente repito, la iglesia somos un conjunto de personas, no el local. Necesitamos unos de otros. Y cuando Pablo dice edificados sobre el fundamento, habla, como dije hace un rato, una obra en crecimiento, donde Jesús es la base. Y tenemos que darle la importancia a esa edificación que es la iglesia, creciendo individualmente, pero grupalmente, hermanos. Justamente para eso existe la iglesia, para que nosotros podamos crecer paralelamente, simultáneamente. Recuerda, Él está dando la idea de un edificio. Imagínate que yo sea un lado del edificio y tú seas otro. Y acá está otro y otro. Ladrillos por todo lado, piedras vivas, como dice Pedro. ¿Ya? Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros crezcamos en paralelo. Así. Pero si tú no vienes a la iglesia, yo o el que se queda en la iglesia y el que viene está creciendo. Tú no estás creciendo. Y ahora, ¿sabes qué cosa, hermano? El perjudicado no solamente eres tú por haber dejado de venir a la iglesia. Si somos una construcción y por un lado no se está levantando lo que debería levantarse y el otro sigue levantando, la construcción no se va a ver como debería verse. Por eso es que la Biblia nos presenta como un cuerpo, hermanos.
donde hay diferentes miembros, pero que todos apuntamos a lo mismo. Cuando tú no congregas y no le das importancia a tu iglesia local y no tienes un pastor, no tienes un lugar en el cual tú te identificas y estás apartado, no estás viviendo el cristianismo como realmente deberías. Y no solamente eso, sino que estás perjudicando a la iglesia a la cual estabas yendo. Porque por un lado tus hermanos están creciendo y tú no es que te estancas, hermanos, porque cuando tú dejas de congregar y de buscar de Dios, no es que te estancas. En realidad retrocedes. La idea es crecer todos juntos, hermanos. Y por eso en la iglesia se puede hacer eso, porque todos aprendemos a la vez, todos nos animamos, nos exhortamos, oramos juntos. Pero si tú estás apartado, ese edificio que está siendo construido día a día puede estancarse. Por un lado puede estar embellecido y por otro lado puede estar feo. Esa es la idea de Pablo, que podamos crecer, hermanos. Espero que Dios te esté hablando a ti, que quizás has dejado de venir a la iglesia. Y tú debes ser consciente y honesto si realmente puedes o no. Tú debes ser consciente. Porque en la iglesia nos protegemos bastante, hermano. Con la mascarilla, el facial, todo el rato que estamos ahí. Distanciamiento, 1,5 metros, lunas abiertas. O sea, sinceramente la iglesia es el lugar más seguro donde tú puedes ir. Más que un mercado, más que subir a un micro, más que subir al tren. Entonces no hay excusa para no venir. La pregunta es, ¿por qué no vienes? ¿Ya te mal acostumbraste? No lo sé. Pero entiende que no solamente te perjudicas tú, sino que perjudicas a tu iglesia local también, porque no está creciendo como debería, porque no está un miembro que debería estar ahí. Ahora, hermanos, una iglesia o un edificio llamado iglesia no puede ser iglesia si no tiene como base las enseñanzas y doctrinas y la persona de Jesús. No puede. No puede ser iglesia, hermano. Por eso es que Pablo habla de la edificación, pero habla del fundamento. Y hay muchas personas o muchos grupos que se llaman iglesia, pero no tienen como fundamento a las enseñanzas de los apóstoles y los profetas, ni a la persona de Jesús. Y puedo mencionarlas: los mormones, los testigos de Jehová. Ellos no son iglesia, porque las enseñanzas a las cuales ellos siguen y obedecen y se someten no son las de los apóstoles, porque si fueran así no enseñarían lo que enseñan, no vivirían como viven. Y mucho menos Jesús no es la principal piedra de su iglesia. Los testigos creen que Jesús es un ángel más y no que es Dios. Los mormones creen que Jesús es el hermano de Satanás, o que es un profeta más, nada más, que hizo buenas cosas y ahí nomás. Y las enseñanzas de los mormones es el libro del Mormón. No es las enseñanzas bíblicas que dejaron los profetas y los apóstoles, sino su libro y otra cosa, y su creador. Su libro y su creador. Para que alguien o para que un lugar se llame iglesia, tiene que tener como base las verdades doctrinales y las enseñanzas legítimas de los profetas y apóstoles, y principalmente a Jesús. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en enseñanza, hermanos, porque eso es lo que nos hace ser iglesia. Pero no tener eso, no. Ahora, hermanos, la base de la iglesia es Jesús, la base de tu vida es Jesús. Si tú no tienes a Jesús, que es la base de tu vida, te vas a derrumbar, vas a desaparecer. Y por eso es necesario que Jesús esté en tu vida como algo real, como algo vivo. Y no solamente es creer en Él, no solamente es que cuando alguien te pregunta, ¿crees en Jesús?, le digas, sí creo. Eso no es tener a Jesús presente. Tener a Jesús como fundamento y base de tu vida es vivir de acuerdo a lo que Él te ha dejado que vivas.
Y si no estás haciendo eso, no digas que Jesús es tu Señor o que Jesús es tu base, tu roca. No, no es así, hermanos. Versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, ese es el propósito de que nosotros seamos la iglesia, de que la presencia de Dios puede estar en nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo vive en nosotros ya. Pero hermanos, cuando estamos como iglesia en un conjunto de personas, cuando estamos alabando, buscando a Dios, y cuando estamos creciendo, hermanos, la presencia de Dios está ahí. Eso es lo que Dios busca. Que su pueblo, cada vez que se congrega, cada vez que lo busca, su presencia esté ahí. Hermanos, el pecado, la frialdad espiritual, el alejamiento de Dios hace que Dios no esté presente muchas veces. ¿Tienes el Espíritu? Sí, probablemente, esperemos que sí. Pero otra cosa es tener la presencia de Dios ahí. Y esa es la idea, hermano. Hay muchas iglesias, ¿ya?, verdaderas, que la presencia de Dios no está ahí. ¿En qué sentido digo esto? De que el poder de Dios no está ahí. Han comenzado a vivir un cristianismo distinto. Han hecho cosas tan mundanas, o tienen prácticas, o tienen métodos mundanos, que ya no está Dios ahí ya. Su presencia no está ahí. Su poder, su influencia, su cobertura ya no está ahí. Muchas iglesias comenzaron con todo el fuego y Jesús se manifestaba en sus vidas, en sus iglesias. Pero de pronto se comenzaron a desviar y la iglesia se quedó fría. Y eso habla Apocalipsis cuando habla de las 7 iglesias. Si no me equivoco, hay una, la de Sardis, donde Dios le dice: tú que crees que estás viva, pero estás muerta. Reconoce de dónde has caído. Arrepiéntete y haz buenas obras. Hermano, la presencia de Dios se puede apagar de una iglesia, se puede apagar de tu vida. Por eso es que la Biblia dice: no apaguéis el Espíritu, no contristéis al Espíritu. Porque eso puede pasar, hermanos. Y lo que Pablo está buscando es que todos como iglesia podamos seguir creciendo para que la presencia de Dios, para que nuestra iglesia, ahora sí hablando particularmente de Calvary Chapel San Juan, la presencia de Dios siempre esté. Y hermanos, créanme que eso es algo que debemos apuntar, que cada domingo podamos ver que Dios está descendiendo del cielo y nos habla a todos. Y su palabra penetra en nuestro corazón. Pero eso es algo que todos debemos buscar. Como te dije, somos piedras vivas. Y cada uno es responsable de cómo está viviendo. Pero eso te perjudica a ti y a la iglesia, o también te beneficia a ti y a la iglesia. En quien todo el edificio bien coordinado va en crecimiento para ser un templo santo del Señor. Eso es el propósito de Dios. Que ahí sea el lugar donde Dios quiera habitar. Y pronto, hermanos, vamos a poder ver esto de una manera más clara cuando estemos con Él. Su iglesia va a ser raptada y Jesús va a estar en medio de nosotros, su presencia completa. Versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, Pablo termina diciendo esto a los gentiles, porque a los efesios se está dirigiendo. Hermanos, de este edificio, de esta iglesia que está en construcción, que tiene como base a Jesús, ustedes también son partes. Ustedes también están siendo juntamente edificados. Y ustedes también van a ser la morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, qué privilegio que tú y yo, personas desobedientes, malas, corruptas, rebeldes, muertas en un momento en delitos y pecados, ahora seamos parte de ese edificio donde está la presencia de Dios. Ponte a pensar en eso. No eras nada,
No tenías a Dios, no tenías esperanza, estabas muerto. Y hoy, gracias a Jesús, eres parte de esa construcción donde Dios vive. Donde Dios vive, hermano. Tú eres parte de esa estructura, eres parte de esa construcción donde Dios vive. El Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, ahora vive en ti. Hermano, piensa en eso. No minimices, no desvalorices esa realidad. Es muy importante saber esto, hermanos. Es muy importante. Así que yo les animo, hermanos, que les des el valor que tiene la iglesia. Que te preguntes, ¿qué estás haciendo para que tu iglesia crezca? ¿Qué estás haciendo? Hermano, ni pienses que solamente venir a congregar ya es hacer mucho. No, hermano. Es más que eso. Y si tú no haces nada, no has entendido qué es la iglesia, no has entendido cuál es su propósito en este tiempo. Entiende que la base de la iglesia es Jesús y las doctrinas y enseñanzas de los apóstoles y profetas. Hermanos, tenemos que crecer en paralelo todos, pero pero hagámoslo. No sé quiénes están conectados porque no se puede ver, pero ahí veo a Oscar, señor Godo, César Luis, Ana María, Pamela, creo, señora Gloria, todos los que son de Calvary Chapel San Juan, hermanos. En un sentido, obsesionémonos por crecer juntos como iglesia. No te aísles, no te apartes. No creas que ser parte de una iglesia solamente es venir domingo o conectarte a una transmisión. No, hermano, que tu mente, que Satanás no te engañe que eso es iglesia. Iglesia, hermano, es un conjunto de personas de diversidad, de culturas, de económicas, raciales, lo que sea, que apuntan a un solo propósito. Tú estás dentro de esa iglesia, hermano, y haz algo para que pueda crecer cada día más, porque eres una piedra viva. No te engañes de que ser iglesia es venir, escuchar y irte. No, hermano, no es así. Y mucho menos es escuchar todos los domingos enseñanza en Facebook. No, tú necesitas de mí, yo necesito de ti, yo necesito de Oscar, tú necesitas de Oscar, de Javicho, de Liz, todos nos necesitamos. Somos un edificio, hermanos, en plena construcción. Entendamos eso. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, de lo inservible que éramos, Señor, hoy somos piedras vivas que estamos siendo edificados día tras día en esta gran construcción que es tu iglesia, Dios. Ayúdame, Señor, a poder darle el valor a tu iglesia como debo darle, Señor. Ayúdame a ser parte de tu iglesia y involucrarme a que pueda crecer cada día más, Señor. Ayúdame a entender que la base de mi vida y de la iglesia, Señor, es tu palabra, eres tú, Jesús, la roca de mi vida. Bendito sea tu nombre, Dios. Y no permitas que Satanás o mi mente me engañe creyendo que estando aislado o viviendo una vida apartada, crea que soy iglesia, Señor. No, Dios. Ayúdame, Señor. Te lo suplico y te lo pido en el nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Hermano, hemos terminado. Gracias por conectarse. Los esperamos el siguiente domingo. Igual va a ser por transmisión. ¿Ya? El día miércoles también va a haber transmisión por nuestra página. No se olvide, a las 8 de la noche el miércoles. Mañana oración a las 8 de la noche. Mañana oración 7:45. Miércoles enseñanza 8 de la noche y domingo 10 de la mañana. Hermano, piensa en la enseñanza del día de hoy y pregúntate dónde estás y qué estás haciendo por tu iglesia. Hermanos, cuídense mucho y como dije al inicio, no te preocupes
Preocúpate por el COVID, cuídate, pero preocúpate más por tu vida espiritual, que este puede ser también el inicio de una decaída o caída espiritual o decadencia espiritual, esta cuarentena, donde te relajes. Espero que no sea así, sino que sea una plataforma para que puedas elevar tu vida espiritual y crecer cada día más. Los amamos, hermanos, cuídense mucho, oren mucho por nosotros los líderes, los queremos mucho. Dios los bendiga.